Bienvenidos a una nueva clase de microbiología. El día de hoy hablaremos de platelmintos y artrópodos. Primero hablaremos de los platelmintos, que son los gusanos planos. La semana pasada hablamos de los nemátodos, que eran los gusanos redondos. Hablando generalidades de los platelmintos, son vermes muy primitivos, tienen el cuerpo aplanado, algunos carecen de tubo digestivo y cuando este existe es ciego. Son hermafroditas, salvo escasas excepciones, algunos son de vida libre, pero la mayoría son parásitos de los animales vertebrados. Entre los platelmintos parásitos humanos, como las tenias, la fasciola y los esquistosomas, existen importantes diferencias de forma y tamaño, que oscila entre varios metros entre algunas tenias y centímetros como las fasciolas o de tan solo unos milímetros como los esquistosomas, así como diferencias entre la fisiología de cada uno. Entre los platelmintos más frecuentes parásitos humanos vamos a tener la tenia saginata, la tenia solium, el Echinococcus granulosus, el Echinococcus multilocularis y la fasciola hepática y el esquistosoma. Hablando de la tenia solium, esta es la que comúnmente llamamos solitaria. Es un gusano plano en forma de cinta de color blanquecino que puede medir de 2 a 8 metros de longitud. Es un helminto parásito capaz de producir dos enfermedades en el ser humano. En la fase adulta causa la teniasis, mientras que en la fase de metacéstodo o de cisticerco puede causar la cisticercosis. La tenia solium o la teniasis solium es una enfermedad exclusiva del humano y este es el único responsable de la dispersión de los huevos del parásito adulto, originando la cisticercosis humana y cisticercosis porcina. El huésped intermediario de la Tenia solium es el cerdo. Habita en el intestino delgado, vive anclado a la pared intestinal mediante un escolex piriforme formado por 4 ventosas y un rostelo con una doble corona de ganchos. El tamaño del escolex es similar al de una cabeza de alfiler, o sea, la pequeña cabeza con la que se engancha este parásito. Al órgano de fijación le continúa el cuello, porción germinal que da origen a un conjunto de segmentos o proglótidos, son como vagones de un tren, formando el estróbilo. Los proglótidos más cercanos al cuello son los inmaduros y le continúan los maduros. Los proglótidos maduros presentan órganos reproductores masculinos y femeninos, bien diferenciados, otorgándole el fenotipo de hermafrodita. Aquí ocurre la autofecundación, por lo que cada proglótido es una unidad de reproducción independiente que produce huevos que contienen embriones infectantes. Ahora, hablando de su ciclo biológico, el cerdo ingiere los proglótidos que contienen decenas de miles de huevos infectantes. Al llegar al intestino, los embriones activados se fijan momentáneamente a la pared intestinal, atraviesan la barrera intestinal, llegan al torrente circulatorio para localizarse en cualquier parte del animal huésped, o sea, del cerdo. Luego se transforman en cisticercos en un tiempo promedio de 3 a 4 meses, dando como resultado la cisticercosis porcina. El ciclo biológico se completa cuando el humano consume la carne de cerdo insuficientemente cocida o cruda, parasitada con los cisticercos vivos. Estos los podemos ver en la imagen de la derecha, son esas pequeñas bolitas color perla. Al llegar por vía oral, el cisticerco se ancla en el intestino delgado para continuar su desarrollo hasta alcanzar la forma adulta
o de solitaria en un tiempo de aproximadamente 4 meses. Acá vemos graficada toda la cadena del ciclo biológico de esta tenia. El cuadro clínico, por lo general, va a seguir un curso benigno y a menudo va a ser asintomática. Vamos a tener nuestra tenia solium en nuestro intestino y no nos vamos a dar cuenta. Cuando se presentan síntomas, estos pueden ser leves o moderados. El paciente afectado puede mantener la infección por años sin siquiera darse cuenta. La principal manifestación clínica va a ser la eliminación frecuente de los proglótidos, ya sea espontáneamente o con la defecación. O sea, se van a defecar estos segmentos de la tenia. La cisticercosis porcina está causada por el Cysticercus cellulosae, que es la fórmula larvaria de la tenia solium. El hospedador intermediario es el cerdo y el hospedador definitivo va a ser el hombre. En la cisticercosis, los huevos y o proglótidos de la tenia van a ser ingeridos por los cerdos y llegan al tubo digestivo. Las oncosferas son liberadas por la acción de los jugos digestivos, se adhieren a la mucosa y penetran en la pared intestinal. Alcanzan la circulación y se van a dispersar por todo el organismo. La localización más importante es la musculatura, donde se desarrolla el cisticerco. Vamos a tener para el diagnóstico criterios absolutos, mayores o menores. Un criterio mayor más dos criterios menores nos dan diagnóstico, un criterio mayor más un criterio menor y un criterio epidemiológico nos dan el diagnóstico, tres criterios menores más un criterio epidemiológico nos van a dar el diagnóstico. Entre los criterios absolutos es que podemos ver los cisticercos en una biopsia o en un estudio microscópico de material de biopsia, la visualización del parásito a la hora de hacer una fundoscopía mediante un oftalmoscopio y la demostración neuroradiográfica de las lesiones características. Esto puede ser en una tomografía o en una resonancia magnética. Criterios mayores, el hecho de poder ver al parásito en un estudio de imagen, la demostración de anticuerpos de cisticerco en sangre, la resolución espontánea de las lesiones que podemos ver en estudios de imagen después de haber dado tratamiento con albendazol o praziquantel. Los criterios menores, lesiones compatibles con neurocisticercosis detectadas por estudio de neuroimagen, manifestaciones clínicas que sugieran neurocisticercosis, demostración de anticuerpos contra cisticercos o de antígenos de los parásitos por medio del método de ELISA en líquido cefalorraquídeo, signos de cisticercosis fuera del sistema nervioso central y criterios epidemiológicos como vivir en áreas de prevalencia de cisticercosis, viajes frecuentes a lugares donde esta enfermedad es endémica y contacto en el núcleo familiar con un individuo infectado con Tenia solium. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de la cisticercosis? Cuando este es en el cerebro o tenemos una neurocisticercosis, vamos a tener un déficit motor, movimientos involuntarios, podemos tener epilepsia, el paciente puede convulsionar, hipertensión intracraneal, alucinaciones y edema cerebral. En el ojo podemos ver disfunciones visuales. En los músculos generalmente los quistes se calcifican sin producir trastornos o podemos llegar a tener pseudohipertrofia muscular y en algunos casos fiebre. En las imágenes de la derecha podemos ver arriba, es la imagen de una tomografía en la cual todos los puntitos blancos son cisticercos. Y en la imagen de abajo miramos el cisticerco en el ojo de una persona. La tenia saginata.
Es un platelminto cuyas formas adultas viven en las primeras porciones del intestino delgado del ser humano, donde alcanzan normalmente de 2 a 5 metros de longitud y pueden llegar hasta los 12 metros. Produce teniasis cuya fase intermedia transcurre en el ganado vacuno, en el que se produce una infestación generalmente asintomática, localizada en la musculatura del animal. A diferencia de la Tenia solium, no posee ganchos en su rostelo, por lo que se le llama inerme. El ciclo biológico es similar al de la Tenia solium, solo que aquí el huésped intermediario va a ser el ganado vacuno. Ahora hablaremos de los artrópodos como transmisores de enfermedades. Se conoce como artrópodos a un conjunto evolutivo de animales invertebrados de organización compleja, provistos de un esqueleto externo, cuerpos segmentados y patas articuladas. Se trata de los animales más numerosos del planeta, adaptados a cualquier medio ambiente que exista, es decir, son los animales con mayor éxito evolutivo que existen. A los artrópodos los podemos clasificar como arácnidos, insectos, crustáceos y los miriápodos. Los mecanismos patogénicos de los artrópodos o cómo pueden desarrollar enfermedades en nosotros puede ser como agentes de enfermedades, como vectores de enfermedades, por toxicidad secundaria a la ponzoña que producen o alérgenos. Vamos a llamar vector a todo objeto animado capaz de transmitir un agente infeccioso desde su reservorio a otro ser vivo, en forma activa, imprimiendo un determinado sentido a la transmisión de acuerdo a sus características. Los vectores, a su vez, pueden ser vectores mecánicos que transportan al agente en forma inespecífica, sin que se modifiquen o reproduzcan. El agente contamina la superficie del vector, el aparato bucal o el tubo digestivo. Un ejemplo son las moscas, que pueden llevar bacterias o agentes patógenos en sus patas o en su aparato bucal y a la hora de posarse en nosotros o en nuestros alimentos, pues los contaminan. Los vectores biológicos, el agente se multiplica y o transforma, lo que asegura una transmisión efectiva prolongada, esto en el vector. El vector forma parte del ciclo biológico del agente. Esto lo podemos ver en vectores como la chinche picuda. Vectores reservorios son vectores biológicos donde el agente puede transmitirse de generación en generación por vía transovárica. Puede ser también por inoculación. El agente infeccioso es introducido al huésped por medio de una picadura. Es un mecanismo de transmisión altamente efectivo propio de insectos hematófagos, esto como los zancudos, los mosquitos. Puede ser también por contaminación, el agente infeccioso es depositado por el vector sobre el huésped. Es un mecanismo menos efectivo que depende luego de otras circunstancias para que el agente infecte al hospedero. Eh, el agente de eyecciones, secreciones glandulares y otros fluidos o restos del artrópodo. Otro ejemplo también, la chinche picuda, de que después de picar, defeca sobre la picadura y ahí es donde se transmite el agente infeccioso. Los agentes que son transmitidos por artrópodos pueden ser virus, bacterias, protozoarios o helmintos. Acá vemos algunos ejemplos. La enfermedad del dengue, su vector el Aedes aegypti y el agente va a ser un virus, el flavivirus, productor de dengue. El tifus, el vector, el pediculus humanus, va a ser el agente la rickettsia. Esto va a ser transmitido por el piojo. El nombre científico del piojo es esto, Pediculus humanus.
La peste, transmitida por el vector Xenosphilia Cheopis, que va a transmitir a la Yersinia pestis. La Xenosphilia Cheopis son las pulgas. El paludismo, transmitido por el mosquito Anopheles, que va a transmitir al agente infeccioso Plasmodium. La leishmaniasis, que va a ser transmitido por el vector flebotomo y su agente la leishmania. La enfermedad de Chagas, que va a ser transmitido por triatominos como la chinche picuda, que va a transmitirnos el Trypanosoma cruzi. La oncocercosis, transmitida por simúlidos, y el agente infeccioso, la Oncocerca volvulus. Hay muchos vectores y algunos les van a llamar vectores urbanos porque se encuentran en áreas pobladas, como los mosquitos, los flebótomos, las pulgas, los triatomineos, las garrapatas, los simúlidos, los piojos, las moscas tsetse, las cucarachas, roedores y caracoles. Entonces esto es todo por el día de hoy. Si llegaran a tener comentarios o dudas, me las pueden hacer por vía WhatsApp. Que tengan feliz tarde.